Bueno, yo soy Balta Castilleja, más bien me llamo Baltasar David, pero la mayoría me conoce como Balta. Y les voy a contar mi historia respecto a la relación que tengo con Dios. Y todo comienza desde hace muchos años. Tengo que contarles acerca de mis padres. Mis padres son Abraham, Isaac y Jacob. No, sí, no tan atrás. Pero bueno, mis padres son los que me introdujeron a la fe, casi desde que tengo memoria. Un poco del lado católico, por parte de mi mamá. Y por parte de mi papá, mi familia era cristiana, aunque no muy practicante. Digamos que mis papás les dieron el avión cuando ellos empezaron a descubrir como la Biblia. Mi mamá, al ser muy religiosa, católica, decía como, bueno, yo veo que es lo mismo, entonces sigamos con ambas cosas, ¿no? Aplicaban ciertos principios bíblicos conmigo, que veían que funcionaban. Finalmente, mi mamá, en alguna plática que asistió, Dios quebró su orgullo, porque justamente, casualmente hablaron del orgullo, y ahí fue donde ella dijo, ¿sabes qué? Creo que yo no conozco a Dios como debería. Y ahí fue cuando ella empezó a seguir a Cristo verdaderamente. Mi papá, cuando se enteró de la noticia, dijo, híjole, yo espero que esta decisión que tomaste no afecte nuestro matrimonio, sin saber que efectivamente la iba a afectar, pero totalmente para bien. Al poco tiempo mi papá fue a una plática de la Biblia y él dijo, veo esto muy normal, le gustó, le hizo sentido, y ya los dos comenzaron, digamos que juntos en este camino pues de seguir a Dios, de estudiar la Biblia más a fondo, no tanto como un título de somos católicos, sino ya entrar de fondo al estudio bíblico. Esto fue por ahí del año 92, hace muchos años. Entonces yo les comento que no tengo realmente mucha memoria de cómo fue esto, sino que de repente nos dijeron, bueno, vamos a ir a los estudios dominicales, ahí a que aprendan de la Biblia, y yo empecé a escuchar historias de Sansón, de José, de Noé, del rey David, de muchas historias. Entonces, bueno, también me metieron a una escuela cristiana con un sistema muy especial que es el homeschool, aunque no era en homeschool, sino que nos juntamos varias familias a empezar ahí. Ahí recibí una instrucción padrísima, la verdad fue como una familia, y ahí empecé a escuchar más de Dios, más de Dios. Cada miércoles teníamos un predicador. Entonces yo, desde que tengo memoria, he estado envuelto en estudios bíblicos, cosas que hablan de Dios. Pero a nivel personal, yo recuerdo, tenía como 5 o 6 añitos, cuando una persona se acercó a mi hermano y a mí y nos dijo, oigan, ustedes sabían lo que hizo Jesús en la cruz por ustedes, y nos empezó a explicar que éramos pecadores, que si queríamos aceptar. Mi hermano y yo dijimos al mismo tiempo, ¿sabes qué? Sí queremos, ¿no? Así chiquititos. Y me acuerdo que esta persona salió con mi mamá y le dijo, oye, tus 2 hijos ya son salvos, así, recibieron el mensaje súper bien y ya. Entonces, si me preguntas qué pasó en mi vida, realmente no hubo un gran cambio, simplemente entendí algo que dije, bueno, pues sí es cierto, he hecho mal, pero realmente no he hecho así algo muy grave, pero yo entiendo que soy pecador. Luego, hasta la edad de los 13 años fue cuando realmente empezó como un despertar en cuanto a pensar si siquiera yo hubiera nacido en otro país, que hubiera creído en lo que creo. Y ahí fue donde Dios, en su misericordia, me rodeó de gente muy linda que siempre me explicó con la Biblia, ¿no? Así de que, no, mira, pues la Biblia dice esto, Dios es esto, y entonces me hacía mucho sentido, pero aún me hacía falta algo, el darme cuenta de que yo lo necesitaba verdaderamente. Y esto vino hasta que yo me di cuenta que en mí había una naturaleza así, pues muy fea, la verdad. Aunque de chiquito no cambió mucho mi vida, mi naturaleza siempre me llevaba como a lo malo, y tendía al conformismo, a no obedecer a mis papás. Y en un confrontamiento, cuando me di cuenta que mis papás no eran perfectos, ¿no? Que sé que pues todos tenemos papás imperfectos, yo las empezaba a retar su autoridad. De repente ya no quería obedecer, y bueno, ahí eso Dios lo usó para meterme una insatisfacción muy profunda, siendo que lo tenía todo, nunca nos hizo falta absolutamente nada. Tenía a Dios, tenía los estudios bíblicos, pero aún así estaba muy insatisfecho en la adolescencia, hasta que yo
en una noche discutí con mis papás, les grité, les dije cosas que ni siquiera sentía, pero en ese momento estaba muy enojado. El chiste es que ahí algo se quebró y yo le dije a Dios así de, no me puedo controlar, ya me di cuenta que, o sea, que de mí salen cosas que me asustan porque me descubrí un baltita horrible a esa edad y le dije, yo te necesito en mi vida, y esa fue la primera vez donde me hice como más consciente de que quizás no tenía muchas respuestas a la Biblia, o que no sabía mucho, pero lo que sí sabía es que lo necesitaba a él. Y a partir de ahí recuerdo que empecé a descubrir cosas en la Biblia con mucho más conciencia. Algo muy importante en mi vida fue los amigos, así las amistades, que aunque estábamos en un ambiente sano, de alguna manera bíblico, la mayoría no están tan de acuerdo por sí mismos de seguir a Cristo, sino que era como, bueno, porque mis papás lo hacen, ¿no? Pero algunos amigos que sí decidimos seguir a Cristo, fue como que vamos a impulsarnos a hacer las cosas bien, y eso fue así súper bueno, porque hay una edad donde quizás más que la influencia que tus papás pueden hacer, tus amigos son los que más influyen en ti. Entonces el tener esos amigos, yo le agradezco mucho a Dios de que los haya puesto, que muchos al día de hoy permanecen y nos seguimos hablando, procurando, y ellos siguen a Dios en sus caminos. Y bueno, de ahí mi vida sí fue cambiando. Luego Dios me regaló la oportunidad de comenzar a servir en la congregación donde crecí en cuanto a la alabanza, y esto fue algo increíble porque yo no sabía que podía hacer esto. En la congregación donde crecí era muy de himnos más tranquilos, nada de sacar la batería o la guitarra eléctrica y todo, y cuando empezamos a formar una banda fue así algo muy especial que impactó mi vida como músico. Y empezamos a hacer eventos, y esos eventos empezaron a crecer y empezó a crecer también la responsabilidad. Y esto me llevó mucho a limpiar mi vida en el aspecto de que yo estaba cantando cosas que son así, me comprometían muchísimo a verdaderamente vivir una vida pues limpia ante Dios, ¿no? O sea, al yo analizar las letras es como, wow, esto que le estoy diciendo a Dios, realmente lo estoy viviendo. Entonces eso me hizo así, el buscar mucho limpiar mi vida. Y fue algo increíble, ¿no? En el servicio siempre lo recomiendo, el no solo como recibir estudios, sino lanzarte a servir, porque en el servicio Dios te empieza a pulir más y mucho más. Y bueno, hay muchos aspectos ahí de mi vida, pero finalmente les voy a contar el área de la pareja y cómo fue que llegué a descubrir la Biblia. Y todo tiene que ver precisamente, mi querida esposa, hoy día ya estamos casados, que es Naomi, la hija de Chava y Gretel. Y bueno, en un principio casualmente en un proyecto musical la conocí, en un casting llegó ella, y bueno, ahí tuvimos una amistad profesional sin saber siquiera si era creyente o no. Pero de repente me enteré que ella hizo el mismo sistema cristiano de homeschool, de ACE. Entonces eso fue como, wow, no cualquiera conoce ese sistema. Entonces le pregunté si estudiaba la Biblia, ella me dijo sí, y ya fue como, yo también estudio la Biblia. Entonces ahí empezamos a compartir mucho más y comenzó una amistad muy linda. Y de pronto ella me invitaba a los estudios, ¿no? Al curso básico, a todas las cosas que tienen en el ministerio de Descubre la Biblia. Y yo no era por mala onda, pero siempre tenía como en mente el hecho de que yo tenía mis propios estudios y ella sus estudios, y así estaba bien, ¿no? En el aspecto de cada quien lo suyo. Y aparte yo estudiaba 3 veces por semana, algo que en la congregación le llamamos el discipulado. Entonces dije, bueno, 3 veces por semana, más el domingo los estudios, más los conciertos y todo. Como que estoy muy lleno de actividad cristiana como para tomar más estudios. Dije, no, pero ahí comencé poco a poco, ¿no? A ver cómo funcionaba todo esto. Me di cuenta que habían diferencias en nuestra forma de ver la fe, habían ciertas prácticas que ella tenía que yo no, y eso me llamó mucho la atención y me llevó más a estudiar, ¿no? A la Biblia, ¿no? A ver qué es lo que están haciendo, si esto es así, porque entonces yo no tenía otra idea. Pero al empezar a conciliar estas dos ideas, ella y yo empezamos a salir, Naomi y yo, y ahí fue cuando
empezamos a intentar pues tener algo juntos, pero llegó un momento donde ella me frenó y me dijo, ¿sabes qué? Si no nos podemos poner de acuerdo en muchos aspectos, realmente es como que no estamos llegando a ninguna parte. Entonces terminó conmigo y ahí así fue donde más me lastimó, pero fue un tiempo que yo necesitaba, porque Dios sacudió mi vida, y ahí fue donde todavía me afiancé mucho más a estudiar la Biblia, a agarrarme de Dios dentro de mi dolor. Nunca había vivido algo así, de entrada, de salir con una niña y luego que me cortaran. Eso fue así, como que digamos que rompió mi récord limpio de alguna manera, en cuanto a que yo nunca había tenido una novia, y el primer fracaso en esa área fue como, no puede ser. Pues bueno, ni modo, ¿no? Y empezar a reconstruir muchas cosas. Y ahí fue donde todo un año nos dejamos de hablar, pero yo ya había tomado varias clases ahí con la profe Gretel, y por mi cuenta empecé a estudiar, y simplemente lo único que pasó es el confirmar muchas cosas que ya me habían, ya por ahí había escuchado en el curso básico, que nunca lo tomé formalmente, sino que fue de aquí un poquito, hasta que después volvimos a retomar la amistad. Después de un año casualmente hablamos, volvimos a salir, y ahí fue donde pasó algo increíble, que yo pensé que jamás iba a volver a ver a Naomi, y jamás volvería a tener contacto con alguien de Descubre la Biblia, pero bueno, Dios hizo milagros, ahí nos unimos. Luego me di cuenta por qué era ese milagro, y es que mi suegrita nunca dejó de orar por mí, siempre estuve ahí pendiente. Ella era la que más abogó por mí en muchos aspectos. Cuando Naomi no estaba segura, ella decía, mira, él ama a Dios, ¿no? Eso es lo importante. Y de ahí fue que cuando regresando, yo ya me había topado con muchas cosas por mi cuenta de la Biblia que pues me hacían darle ahora sí que como inclinar la balanza hacia lo que yo había recibido de parte de los estudios. Y ahí fue simplemente el volver a tomar el curso, pero ahora sí en orden, y afianzar las cosas, y ya todo fue cayendo en su lugar. Y fue cuando así mi mente como que se abrió por completo, y también yo me di cuenta que si era Naomi, Dios la puso en mi corazón ahora sí hablar con ella de nuevo, proponerle ahora sí casarnos, pero bien. Hablé con sus papás, con mis papás, con los maestros que tuve también hablé con ellos, de que me quería casar. Y bueno, ahí fue finalmente algo muy bonito que concluyó hace casi un año, hace 11 meses que estamos casados. Y bueno, al día de hoy ya estoy casado. Estoy aquí en Solferino, en el proyecto de Unimeir, con mis suegros, ayudando en el ministerio. Estoy completamente agradecido con Dios porque ha sido muy bueno conmigo. Él ha hecho todo, o sea, en su misericordia también, a pesar de tener una vida perfecta, ¿no? Que no tenía ningún problema. Mis papás siguen casados, se aman a Dios, mi hermano ama a Dios, todo así rodeado de amor por todas partes. A pesar de eso, una vez me acuerdo que le compartí a un señor un folletito, ¿no? Y le dije, Dios puede cambiar su vida. Y el Señor me dijo, pues así, tú eres un joven, así como qué fácil decirlo. Pero si tuvieras mi vida sería mucho más difícil. Y me dejó muy pensativo, pero después ya no le puedo decir eso, pero yo estoy convencido que Dios transformó mi vida, aunque nunca tuve vicios, problemas, estuve en la cárcel, nada así muy grave. Dios, si yo no hubiera decidido en la juventud el aferrarme a Dios, rodearme de personas que me ayudaran a bien, yo hoy día sería otro, o mi vida sería completamente distinta. Entonces, por supuesto que Dios cambió mi vida, y pues la sigue transformando, sigue hablando mi vida. Entonces, ha hecho muchas cosas y sé que las seguirá haciendo, así que pues bueno, todo esto es para la gloria de Dios, y pues esta es mi historia. Gracias, Valda.